Hola, a continuación en esta presentación vamos a trabajar sobre la historia de España entre los años 1939 y 1975, que como podéis observar en la foto, pues es un momento de la historia que se conoce como franquismo. El 1 de abril de 1939 termina la Guerra Civil, en la que han muerto alrededor de 300.000 españoles. Para los 25 millones que han sobrevivido a la contienda, comienza ese día un largo y difícil periodo de posguerra. Las etapas del franquismo las podemos dividir en tres, aunque podéis encontrar en otras fuentes, en otros libros, otros nombres, incluso otros años. Bueno, yo he escogido esta división. En primer lugar, la primera etapa iría del 39 al 57, lo que se conoce como la posguerra, miseria y autarquía. Después del 57 al 73, lo que se conoce como el desarrollismo. Y por último, el fin del franquismo, que corresponde con los últimos años, del 73 al 75. Bien, vamos a, antes de empezar con las características de cada etapa, pues definir cuáles han sido o cuáles fueron las bases en las que se asentó el franquismo. En primer lugar, bueno, el ejército, ¿no? El ejército va a ser la base que le garantice el orden, su seguridad y la estabilidad dentro de un país. La iglesia, en la que va a encontrar un aliado, y la iglesia a cambio también encontrará beneficios a nivel de económicos o a nivel de presencia en educación. La Falange, tenéis aquí como partido político único, que obviamente va a defender los intereses del dictador, y también la alta burguesía, que se va a ver beneficiada por las políticas que va a implementar la dictadura franquista. Bien, cuando analicemos las etapas políticas, vamos a destacar lo que sería la política interior y la política exterior. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que después de la guerra hay una situación de miseria, de hambre, de desesperación. Bueno, lo represento con esta foto que os he puesto aquí, haciendo colas para recibir comida, lo que se conoce como las cartillas de racionamiento. Y la política económica que va a tener el país es la autarquía. ¿Qué significa autarquía? Pues es un sistema económico que se basa en el autoabastecimiento. España en estos momentos va a estar aislada internacionalmente y va a tener que autogestionarse. Con un país, después de una guerra, con numerosos desastres y destrucciones de caminos, infraestructuras, pues va a ser complicado el poder salir adelante, ¿no? Va a haber ciertos intentos, creo el INI, Instituto Nacional de Industria, para buscar el desarrollo, pero en estos momentos no van a tener el éxito deseado, ¿no? Entonces podemos concluir que esta etapa pues va a provocar un escaso desarrollo económico, una pérdida de capacidad adquisitiva de las personas y por lo tanto es una situación de desesperación y muy complicada a nivel económico, que las personas podían acceder a ciertos productos mientras extraperlo, que era el mercado negro. Bien, a nivel de política exterior, pues vamos a destacar los siguientes acontecimientos. En primer lugar, el apoyo a las potencias del eje, es decir, Alemania e Italia en esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, aunque no va a ser de una manera directa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no va a entrar España en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de esta reunión entre Franco y Hitler en Endaya, en el que bueno, pues se debatió este tema. Sí que va a haber cierta colaboración, ¿no? Por ejemplo, podemos destacar la División Azul, que se envió al frente ruso a combatir. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, España va a ser aislada internacionalmente, como castigo, ¿no? Por haber apoyado a estas dos potencias, y eso también va a perjudicar a nivel económico al país. Y bueno, pues destacar que hasta 1953 no va a ser reconocida por otras potencias, ¿no? El franquismo, ¿no? Vamos a ver qué potencias o qué elementos políticos van a intervenir en este aspecto. Destacamos dos grandes acuerdos, ¿no? En primer lugar, el acuerdo con el Vaticano, lo he ejemplarizado aquí con esta foto, en el que bueno, la Iglesia reconoce el franquismo y a cambio la Iglesia pues tendrá una situación de privilegios en España. El siguiente gran acuerdo es Eisenhower, lo tenemos aquí, ese abrazo que se dieron al despedirse en el aeropuerto, en el que Estados Unidos bueno, pues va a ayudar económicamente a España a cambio de que se instalaran una serie de bases militares en el que Estados Unidos pudiera operar. Véase la base aérea de Torrejón de Ardoz o la de Rota. Y por último destacar que España entra a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en el año 1955.
La siguiente etapa es la del desarrollismo, ¿no? Que va del 57 al 73. ¿Qué aspectos vamos a destacar? Bueno, pues en primer lugar en el 57 entra un gobierno de tecnócratas, expertos del Opus Dei, que tenían como objetivo pues, mejorar la situación económica del país. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues en primer lugar con un plan de estabilización que regulaba los precios, que devaluó la moneda, reducción de gasto público, y luego con un plan de desarrollo que tenía como objetivo desarrollar industrialmente diferentes zonas de España. Con todo esto, lo que se va a conseguir, os he puesto aquí un poco las fotos, es bueno, pues desarrollar la industria, ¿no? Aquí el icono era el coche 600 y el desarrollo del turismo, ¿no? Especialmente el de sol y playa. A nivel político, bueno, se va a dar una cierta apertura política que se va a manifestar en ley de educación, seguridad social, la ley orgánica del Estado que definía los poderes de Franco, y eso, bueno, pues va a dar una cierta apertura política al país. Como os comentaba antes, todas las medidas económicas van a conllevar un auge económico del país, ¿no? Quizás la gran medida a nivel político que tiene que ver directamente con Franco fue la designación de Juan Carlos, el actual rey emérito, como su sucesor. Hasta ese momento, pues Franco os había elegido como único líder, pero no había quedado claro cómo continuaría el régimen cuando él ya no estuviera, ¿no? En este caso, designará a Juan Carlos Borbón, saltándose la figura de su padre, que sería el sucesor legítimo, ¿vale? Pero el padre de Juan Carlos no era muy afín al dictador y, bueno, pues se saltó esa línea sucesoria que venía como hijo de Alfonso XIII. A nivel internacional, bueno, pues España no va a entrar en la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea, en el 62, y se dio lo que se conoció por los franquistas como Contubernio de Múnich, los que no son franquistas como Movimiento Europeo. Fue una reunión en Alemania, en esta ciudad, en el que participaron políticos españoles. Bueno, pues se llegaron a una serie de acuerdos, defendiendo una serie de derechos y libertades que tenían que ser de común en todos los países, ¿no? Como veis en la foto de abajo, pues la posición del régimen pues fue totalmente en contra de estos políticos, ¿no? Fijaros los carteles, por ejemplo este que dice condena para los antiespañoles de Múnich. Y al final el franquismo. Como veis en la foto, el franquismo termina en 75 cuando muere el dictador. Estos últimos años van a estar muy marcadas por la salud del dictador. Ya en diferentes actos públicos se le veía muy demacrado. Es un estado de salud muy, muy delicado que va a provocar bueno, pues un conflicto, ¿no? Un conflicto de saber qué va a pasar cuando el dictador no esté. También a nivel económico, la crisis del petróleo del 73, que subieron mucho los precios, va a generar una situación complicada en el país y lo va a rematar el asesinato por parte de la banda terrorista ETA de Carrero Blanco, ¿no? Que era en ese momento el general que había asumido las funciones de gobierno, ¿no? Franco había designado un poco como jefe de gobierno, ¿no? Y que le estaba ayudando en estas tareas. Cuando muere Carrero Blanco, le sustituirá Arias Navarro, que va a tomar una serie de decisiones políticas, bueno, pues complicadas, como sentencias a muerte de terroristas, bueno, que a nivel internacional no van a ser muy bien acogidas. Y finalmente, pues todo terminará con la muerte de Franco y automáticamente con la aplicación de esa ley que os he comentado en diapositivas anteriores, en la que el rey Juan Carlos asume la jefatura del Estado, tal y como había anunciado Franco en vida. Bien, ¿cuáles van a ser los grupos de oposición al franquismo? Bueno, pues inicialmente grupos militares llamados los maquis, que van a tener especial acción en el norte de España, pero que también serán derrotados. El movimiento obrero, diferentes partidos políticos, pues podemos destacar al Partido Comunista, partidos nacionalistas, catalanes y vascos, también ese movimiento europeo por la democracia, ¿no? Diferentes partidos que os he comentado antes, y grupos terroristas, en el que podemos hablar de Grapo, del FRAP, pero el grupo terrorista más, por desgracia, más letal, con 1 millar de muertos a sus espaldas, es ETA, ¿no? Que no solamente va a atentar durante el franquismo, sino también en democracia, como veremos en siguientes presentaciones, ¿no?
Bien, pues hasta aquí llega la presentación con las ideas principales. Espero que hayan quedado claras. Muchas gracias.